Hola, bendiciones. Le pido a mi Padre que seas bendecido en todo, que seas prosperado, así como prospere tu alma. Hoy estamos iniciando un nuevo discipulado, una nueva serie que creo que nos va a enseñar, nos va a dirigir, nos va a catapultar. Qué lindo, ¿verdad? Poder decir, poder llevar a otro nivel que uno está deseando. Y Dios quiere llevarnos siempre a niveles distintos. El discipulado que vamos a estar viendo le he llamado llenuras. ¿Y por qué llenuras? Bueno, porque la Escritura hace mención que cuando el Padre nos da algo, nos lo da de completo. Por ejemplo, estaba recordando cuando le dice al sirio Naamán, si quiere ser sano de su lepra, él tiene que tener ¿qué? Una inmersión completo. Por ejemplo, el bautismo en agua tiene que ser como sumergido, completo. Y así encontramos una serie de declaraciones donde el Padre no, como que no le basta en que seamos investidos parcialmente. El anhelo de Él es que nosotros podamos tener una plenitud. Bueno, ¿dónde vemos eso? Bueno, hay un verso muy particular. Pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga. Ahí donde está. Acompáñeme. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Sabemos que sin ti nada somos y que tú nos has dado el Espíritu de Dios para llenarnos, para darnos y poder estar equipados. Enséñanos por medio de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Valga la redundancia, ¿verdad? Bien. ¿Por qué Él nos habla de tener una plenitud? Porque siempre habla Él de una perfección. Él dice que Él nos está perfeccionando. Puedo imaginar como este verso que utilicé en el mensaje del domingo, que dice que el justo es como la senda del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno, o el día es perfecto, o en el cenit del sol, dando a entender que, por supuesto que Dios quisiera darnos la plenitud llena, y todos podríamos recibir una llenura momentánea, pero yo entiendo que para Él es mejor cuando nosotros vamos adquiriendo, vamos evolucionando, vamos llenándonos más y más hasta tener una capacidad plena en Él. Bueno, dice este verso en Efesios capítulo 3, 18 y 19, léalo conmigo. Para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, pero dice para que seamos llenos. Diga conmigo, debo de ser lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Que podamos nosotros tener esa investidura de Él. No hay como que Él dice, aquí encontramos solo en este verso, en color rojo se puede ver que dice que tenemos que ser llenos hasta la medida de toda la plenitud. Quiere decir que hay medidas que pueden estar pues a medias. Y aunque el Padre lo pueda comprender, el anhelo de Él es que nosotros podamos ser llenos continuamente. Muchas veces tú oyes el concepto, hay que llenarnos del Espíritu Santo. Correcto. Pero lo importante es, no solo es el Espíritu Santo, hay diferentes llenuras que tenemos que asimilar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros llegar a la perfección que el Padre anhela, que el Padre desea. ¿Y qué mejor para nosotros, la iglesia de estos últimos tiempos, que tenemos a Jesucristo, que Él en sí mismo nos dio a nosotros el modelo para que nosotros podamos ser equipados y yo diría catartizados, dice, o sea, poder ser
con destreza poder ser enviados a hacer las labores que el Padre quiere que hagamos. Es más, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, 22 y 23, que en Cristo Jesús nosotros somos llenos en muchas cosas. Léalo conmigo, dice, y todo sometido bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que en Cristo él es nuestra cabeza, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea que en Cristo Jesús tenemos el ejemplo de cómo es que él llenó en su plenitud y cómo es que él te dice que tenemos que ser plenos en él y tener esa llenura. La pregunta es que tú deberías decirte es, bueno, y si tengo que ser lleno, ¿en qué debo de ser lleno? Bueno, y aquí es donde viene nuestro discipulado o la serie. Usted sabe cómo me gusta a mí. Soy muy sistemático y me gusta ser muy esquemático. O sea, poder provocar que la gente entienda, que la gente aprenda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por medio de, a mí me gustan los discipulados que sean como en orden, como en tablas, poder aprender de diferentes áreas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de llenuras hay? Entonces vamos a entender que vamos a tener llenuras del Espíritu Santo, pero también el enemigo no se queda atrás. Entonces él va a querer que nuestra carne, nuestro hombre antiguo, el hombre viejo, el hombre que está pues todavía con sus vestigios, vuelva a ser, pues llamémosle así, lleno de cosas de la carne. Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, acompáñenme y vamos a leer. Y esto es lo que vamos a estar viendo en los próximos discipulados. No se aparte, va a aprender como el Señor quiere mostrarnos muchas cosas. Entonces, ahí tienen dos franjas en el lado izquierdo, dice llenuras del Espíritu. Tenemos que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, dice la Escritura, lleno de poder, lleno de valor, lleno de la bendición del Señor, lleno de inteligencia, de su amor, del descanso, llenos de la gloria de Él, llenos de juicio, lleno del temor de Dios, lleno de luz, de verdad, lleno de trabajo y fatiga, de asombro, lleno de pericia. Y también aquí vienen los atributos de la carne. Llenos de furor, llenos de rabia, llenos de celos, llenos de engaño y fraude, llenos de maldad, llenos de angustia, llenos de violencia, llenos de terror, llenos de costumbres, esos hábitos que no podemos dejar, llenos de oscuridad, llenos de robo y desenfreno, un corazón lleno de Satanás, dice, lleno de pesares, llenos de hipocresía y de iniquidad, y llenos de huesos y de inmundicia. Y usted dice, ¿y dónde aparece eso? Aparece en la Escritura. Bueno, no se prepare, que todo esto es un compendio que usted dirá, pero como que ya se repiten algunos otros temas, porque todo gira alrededor de que Dios quiere que nos lleguemos al conocimiento pleno de Él, conociendo todas las facetas que giran alrededor de diferentes aspectos. Por eso la importancia de ser llenos. ¿Sabe que cuando dice la Escritura, el justo por la fe vivirá? Pero dice también, pero si retrocediere, no agradare mi alma, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que da a entender ese verso? Que el Padre quiere que nosotros entremos a un conocimiento pleno de Él, estar llenos de Él. Pero muchas veces las circunstancias, las pruebas, los ataques, las tribulaciones y el N cantidad de cosas, y muchas veces provocadas por el enemigo o nuestra carne misma, hacen que retrocedamos. Y eso no le agrada a Dios. Entonces hoy le pido a mi Padre que nos muestre por medio de su misericordia cómo nosotros debemos de ser llenos. Bueno, entonces, de entrada vamos a entrar a la llenura número 1 y la cual todos debiéramos de tener siempre
como con certeza de pedírsela a Dios. Certeza es, yo sé que lo puedo tener, yo sé. Casi todos las promesas que el Padre nos da en la Escritura son promesas donde el creyente tiene que voluntariamente decirle, Señor, yo creo, tengo la certeza que así será en mi vida. Si así pasó con los antiguos, pues puede pasar en mí. Y también tenemos el ejemplo de muchos actuales, donde han recibido diferentes el cumplimiento de sus promesas. Bueno, entonces miremos con esto de la llenura del Espíritu Santo. Usted sabe muy bien cómo es que los discípulos de Jesucristo fueron enviados al aposento alto y el Señor les dijo, y recibiréis poder, esperen ahí. Y tal vez no les explicó con detalle qué era lo que iba a suceder, pero efectivamente cuando lo recibieron fue una novedad de vida para ellos, como lo que ejercieron ellos dando novedad de vida a muchos. Entonces dice Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Bueno, y usted me dirá, ¿y cómo sé yo si yo tengo la llenura del Espíritu Santo? Bueno, la Escritura nos da muestras de que la llenura del Espíritu Santo tiene algún tipo de, llamémosle así, manifestaciones. Por ejemplo, una manifestación puede ser que uno recibe el toque del Espíritu Santo y a veces usted puede ver que hay personas como que tiemblan. Es más, algunos tienen tal efecto que se desplazan o se desploman, ¿verdad? Y uno dirá, no, es que eso puede ser muy motivado por la carne. Lo más importante es que el que quiere ser lleno tenga esa sensibilidad de recibir el toque del Espíritu de Dios. Una de las características que dice es que hablaban nuevas lenguas. Y es más, esta fue no solo es una situación que les pasó a ellos, sino es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, Él no está diciendo si lo quieres escoger o no. No, estas deberían de seguirte. Y la primera es, pues, tener autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero la segunda, que es la que Él menciona, dice, y hablarán nuevas lenguas. Cuando habla esto de nuevas lenguas, yo me atrevo hasta a pensar que si uno ya tiene unas lenguas, uno debiera de tener nuevas lenguas. O sea que las lenguas pueden ir variando, como un idioma. Tú conoces hoy el español, pero posteriormente hablas otro idioma, otra lengua. Y de esta manera yo creo que las lenguas, la comunicación con el Espíritu Santo puede ser diferente. La verdad que es una forma de decir, Señor, yo quiero ese toque del Espíritu Santo y poder ser lleno. ¿Y por qué era tan importante recibir la llenura del Espíritu Santo? Para poder recibir el poder de Dios. No es como el poder que usted mira en las películas. No se trata de hacer hazañas de fuerza o milagrosas. No, obviamente hay milagros en el Espíritu Santo, por supuesto. Pero todo gira alrededor de lo que Dios ordena, de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que provoca el poder en nosotros? Primeramente, tener, por ejemplo, la habilidad de poder gobernar en nosotros con el fruto del Espíritu Santo y poder tener amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, ¿verdad? Templanza, mansedumbre, ¿verdad? Que son el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo hace cuando el Espíritu Santo está en uno. En unos 8 Él se lo dijo, cuando ustedes estén reunidos y reciban la llenura del Espíritu Santo, tiene que venir sobre ustedes ese poder. Y el Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Y cuál es? Y dice aquí, léalo conmigo, la intención de poder investirnos con las diferentes llenuras es para que tú y yo podamos ser testigos, o sea, podamos dar testimonio. Nuestra vida se refleja. La gente vea que en nosotros hay algo
diferente. Y dice, seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es curioso porque hasta aquí mismo nos menciona que el testimonio comienza, ¿dónde? En Jerusalén, o sea, en tu casa, donde tú estás. Y ahí Judea, todos tus vecinos, lo que estás alrededor tuyo, las gentes de tu trabajo, la gente con las que tú tienes contacto durante tu diario vivir. Y hasta los confines de la tierra es, bueno, cuando te toca salir, por ejemplo, vas con el dueño de la tienda o el receptor del banco, que ellos, toda la gente mira que en ti opera una vestidura distinta. Una, llamémosle así, como que se refleja que en ti hay algo distinto. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo obra. Y a veces, ¿sabes qué siento yo? Que el Espíritu Santo cuando toca a alguna persona tiene una necesidad de expresarse, de manifestarse. Y ahí es donde yo estoy convencido que es cuando sucede que cuando uno tiene esa llenura, como cuando miramos el recipiente de la plantilla original, que se rebalsa el agua, entonces esa llenura al rebalsar el individuo, al creyente, eso es lo que se llama que anda ungido. O sea que lo rebalsa de tal manera que el ungimiento se puede ver. Como si fuera en lo natural, tú puedes ver un reflejo de aceite en las personas. Bueno, entonces el creyente que camina con la unción del Espíritu Santo se refleja porque el Espíritu Santo quiere expresarse. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Espíritu de Dios quiere llenarnos de muchas cosas. Bueno, miremos ahora otra llenura para que nos dé tiempo en el día de hoy, las que tengamos que llenar. Uno es ser llenos de sabiduría. Es curioso porque, ¿sabes que en la Escritura siempre acompaña? Cuando habla de ser llenos del Espíritu de Dios, casi siempre va acompañado, pero tienen que tener sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? Porque cualquiera diría, sabio es, para sabio Salomón. Entonces lo atribuyen a ser muy inteligente. Y eso podría uno pensar que es el IQ. Y no es tanto así. La sabiduría es tener el carácter de Dios para poderse conducir conforme a los principios que Dios demanda. Entonces tú tienes sabiduría. En tu trabajo, pues vas a ser una persona muy esforzada, muy laboriosa, haciendo las cosas correctamente, con excelencia, porque son los principios de Dios. En el contacto con tus amigos, pues tu forma de hablar, tu forma de expresar, tu forma de dirigirte a ellos, se nota que hay algo dentro de ti que difiere. Bueno, ellos, los discípulos, eso le pedían. Yo creo que Jesucristo les decía, tienen que ser sabios. Si el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Así como lo dice Santiago. Y cuando ellos tenían que escoger individuos al servicio, buscaban de esas dos cualidades, como usted lo lee en este verso. Dice así en Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Aquí estaba hablando de que llega un momento en que los discípulos, los 12 discípulos, pues acuérdense, cuando sale Judas, pues escogen al 12º, ¿verdad? Entonces, dice que ellos empezaban a atender a la gente, predicando, orando por ellos, pero al mismo tiempo también atendiendo las mesas. Y hubo un momento en que empezó a haber conflicto, porque ni hacían una cosa ni hacían la otra. Entonces pensaron, necesitamos a personas que nos acompañen para que sirvan al pueblo y nosotros nos vamos a dedicar a la oración, a la palabra. Y efectivamente, entre estos pues hay varios personajes muy particulares, pero el que a mí me sorprende es Esteban y Felipe.
Y ambos dice que tenían esa cualidad, que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pues como hablamos, la sabiduría nos da inclusive ciertas habilidades para poder ejercer nuestro diario vivir como bajo la unción del Espíritu Santo y poder hacer cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos alrededor nuestro. Entonces se vuelve algo como que el que opera con el Espíritu Santo uno le dice, uy, qué inteligente. No, sencillamente es qué persona para dejarse llevar, para dejarse dirigir. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando Moisés subió al monte, él recibió 40 días, dice que estuvo, y recibió el diseño del tabernáculo? Y cuando él descendió, el Padre le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y en su pensamiento Moisés pudo haber pues considerado, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo lo que tengo son pues tantos miles de hombres y mujeres, pero todos son esclavos. Muy pocos o tal vez ninguno tenía la pericia para poder ejecutar esos bordados, esas esculturas. Y el Señor le dice, no, no te preocupes. Ve porque el Espíritu va a caer sobre ellos. Y ese Espíritu los va a capacitar. Les va a dar esa virtud. Y así lo encontramos en Éxodo 31, verso 3 y 4. Léalo conmigo, dice aquí. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños. Increíble. O sea que el Espíritu Santo acompaña, ¿cómo? El Espíritu de Dios nos acompaña con sabiduría, que ya lo hablamos, que siempre va casi de la mano, pero también le da inteligencia, conocimiento y en toda clase de arte para elaborar nuevos diseños. ¿Sabes que cuando Dios me estaba hablando acerca de este verso, yo le he compartido a muchos pastores y le digo, no te preocupes de cómo edificar la casa del Padre, porque el Padre va a poner alrededor tuyo individuos, personas que los va a llenar del Espíritu Santo para que tengan sabiduría, inteligencia, conocimiento y esa habilidad para elaborar nuevos diseños. No te preocupes, vendrán. ¿Y sabe cuál es la sorpresa? Que casi siempre el Señor acompaña esto. Cuando Dios me hablaba de esto, Él incluso me dijo, ve y diles que si utilizan estas virtudes para mi casa, para la casa del Padre, ve y lo pueden utilizar para su provecho. Imagínate en tu trabajo tener esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento y habilidad para crear diseños. Debe ser algo fabuloso, algo hermoso, algo bello en todo sentido, ¿verdad? Bueno, entonces ya llevamos 2 llenuras el día de hoy, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, pero también dice la Escritura que nosotros tenemos que ser llenos de fe. Y la verdad que la fe, bueno, es más, hasta dice la Escritura en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca crea que le hay. Bueno, nosotros creemos por la fe de que tenemos habilidades que el Espíritu Santo nos da para poder orar por enfermos y que sean sanos por el poder del Espíritu de Dios, poder orar por la escasez de alguna persona y que se abran las bendiciones, fuentes, que pueda haber oportunidades de negocio. Y así encontramos que la fe es importante. El que está lleno de fe actúa, camina como viendo al invisible. Y uno de estos era Esteban. ¿Se acuerda cuando hablamos de Esteban, que era uno de los que escogieron, que tenía que ser lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría? Pero Esteban tenía otra cualidad.
Y dice en Hechos 6:5. Lo propuesto tuvo la aprobación y toda la congregación escogieron a Esteban. Ahí está cuando lo escogieron. Pero ¿qué vieron en Esteban? Que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahí menciona a los demás que mencionan. ¿Por qué la fe? Porque la Escritura misma dice que cuando Él venga y Él descienda a esta tierra, Él se preguntará y dirá, ¿será que encuentro fe en esta tierra? Y aquí podemos levantar la mano muchos, decirle, Señor, sí, ven porque aquí tenemos la fe para creer, la fe para obrar. Bien dice la Escritura que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fe es aquella acción que de todos los versos que uno tiene en su biblioteca mental, jala esos versos para ponerlos por obra. No desfallezcas, no limites la fe que Dios quiere poner en ti, porque la fe es clave, pero tenemos que ser llena de la fe. Es más, Romanos también dice que nosotros tenemos una medida de fe. Eso quiere decir que algunos pues pueden tener 3/4 o 1/4 o medio tanque de fe. ¿Cuánto tienes tú de fe? ¿Cuánto tienes? Bueno, que el Señor nos dé de su Espíritu de Dios para poder ser llenos en sabiduría y en la fe en todo sentido. Bueno, ahora vamos a ver otra llenura que es importante tener. Y esto es llenos de gracia. Aleluya. Aquí en este verso, nuevamente Esteban, que va a ser un ejemplo para estas enseñanzas, un hombre, cómo es que Dios permitió que se lo llevaran. Él murió apedreado, pero tenía cualidades de estar lleno en diferentes áreas. Él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de fe. Y aquí nos menciona que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nuevamente, mire, ¿para qué es la investidura del Espíritu Santo? ¿Para qué estar llenos? ¿Para qué son las llenuras? ¿Para qué dice? Para hacer prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué la gracia? Dígame usted, ¿por qué la gracia? Bueno, dice que nosotros debemos de tener gracia y verdad, dice también en un verso bíblico. ¿Por qué verdad y por qué gracia? Porque realmente son cosas que tal vez no se pueden tocar, como la fe sí se puede ver el fruto, pero en la gracia solo es como que un favor no merecido que nosotros nos da el Señor y cuando nos da gracia se nos abren puertas. Gracia para accesar, gracia para poder tener una palabra que la gente crea, que digan, ¿será? Sí, yo creo que Él es así. Que tú puedas decir, Señor, dame de tu gracia. Cada vez que yo oro por alguien cuando tiene que ir a alguna entrevista de trabajo, tal vez algún negocio, yo le pido a Dios, Señor, llena a este varón de gracia y del favor tuyo para que pueda, Padre mío, accesar y poder tener respuesta en el oportuno socorro. Yo cuando cuando trabajaba en lo secular, varias veces les he contado que en reuniones, yo me venía y decía, yo me comprometo a esos proyectos y no me avergonzaba decir, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Y donde me daba cuenta que Dios me respaldaba es que me daba gracia con las diferentes autoridades en esa reunión. Esteban fue una persona llena de gracia y de poder. Un ejemplo que también tenemos que estaba llena de gracia, fue Esther. El libro de Esther habla clara a esta mujer que cuando se casa y fue tal vez lo más hermoso que el rey Asuero vio, dice, porque él dice que sus ojos se admiraban de la belleza de Esther. Pero había una cualidad
que ella era judía y tal vez el rey lo desconocía. Bueno, o por lo menos como vivía en una región, ella no se dio a conocer como judía. Entonces, cuando hubo una persecución contra los judíos, era necesario que ella tuviera gracia ante el rey. Y el rey Asuero es una figura del Padre, como Dios Padre. Y Esther es una figura de la iglesia. Léalo conmigo, cómo es que dice este verso con relación al momento en que ella se acercó al trono pidiendo gracia. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro. Estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro y el rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Qué lindo, ¿verdad? Eso que te dice hasta la mitad del reino se te dará. Me hace eco a cuando el Señor a veces nos dice: pide lo que quieras. Y uno estaría dispuesto, cuando se lo dijo a Salomón: pide lo que quieras. Y cualquiera podría haber pedido: quiero tener la riqueza de este mundo. Quiero tener tal vez el ejército más poderoso de la tierra. Pero Salomón le dijo: no, yo solo quiero tener sabiduría para gobernar. Y aquí estábamos como Esther. Yo te daría hasta la mitad del reino. ¿Qué es lo que quieres? Eso es la gracia y el favor. No hay como tener esa virtud de Dios y que tú puedas decir: yo quiero tener la gracia, quiero ser lleno de gracia. Da la impresión de que hay también llenuras parciales en gracia. Y que podamos nosotros decir: yo quiero tener la llenura de gracia. Bueno, acuérdense que aquí estábamos hablando de Esteban. Y Esteban, entre sus llenuras, también decía que él estaba lleno, bueno, acuérdense, él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de fe en todo sentido, ¿verdad? Y estaba lleno de gracia, pero también dice la Escritura que él estaba lleno de poder, tal como leímos. Estaban llenos de gracia y de poder, dice, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta palabra poder, como mencionaba al inicio, no es aquel poder que uno mira en las películas de esos seres míticos, no, sino que es el poder que Dios pone en uno para poder persuadir. ¿Cómo puedo yo persuadir a que al gente crea que Dios es real? Pues obviamente tal vez por medio de una sanidad, algo que el hombre no puede hacer. Ese es un milagro, es un prodigio. Digamos, provocando que la gente pueda ver un cambio de algo. ¿Sabe que recuerdo que, y lo he contado, por algún motivo lo he estado contando recientemente en varias reuniones, cuando estoy en este lugar que se llama Saltillo, que es una ciudad en el estado de Coahuila, México. Y creo que muchos han escuchado el testimonio que cuando yo llego y estamos con Viti, mi esposa, descendiendo en el avión y nos damos cuenta de la aridez, la sequía que hay, le pregunto al pastor cuando estoy en el carro y me dice: es que tenemos una emergencia regional, 3 años que no llueve. Bueno, en la primera reunión yo desafío a la gente que oremos para que llueva. Y efectivamente llovió un poco. Y muchos se alegraron, pero yo no estaba contento. Yo dije: algo pasó, porque cuando yo creo que llueve, debe llover de a de veras. Y en la segunda reunión, otra vez los desafié y volvimos a orar y no parábamos y no paramos. Pero miren, abren los cielos, se desata una lluvia increíble. El último día, el domingo, volví a desafiar: quieren que llueva, y todo el mundo: yeah, sí, oren ustedes, les digo. Y ellos tomaron la decisión de orar. Y se desata otra vez la lluvia y cae granizo. Eso es como decirle: Señor, que tu poder caiga sobre un lugar. Recuerdo esa vez cuando voy
a la hacienda o a la finca de este amigo, que es una plantación de mangos, y por algún motivo el precio había variado tanto que aunque él cortando eso no podía, aunque lo vendiera, no iba a poder pagar sus compromisos. Entonces yo le digo, ¿cuánto necesitas que cada palo rinda? Y él me empieza a dar una explicación agrícola, de su conocimiento agrícola, que era imposible porque cada palo tiene una capacidad máxima. Entonces yo le dije, yo no quiero una clase, no quiero una cátedra de agronomía. Haz tus números, ¿cuánto necesitas que produzca cada palo? Se me dice, es imposible. Para mis compromisos, si empiezo a hacer sus números, sería que produciera esto o no. Pues yo ahorita te delego y te digo que tienes la autoridad espiritual para que vayas a orar y que la gloria de Dios caiga, para que el poder se ejerza y que cada palo te dé lo que tú necesitas. A los meses me llama diciéndome que eso fue lo que pasó. Lo único que puedo decir es, Señor, bendito sea tu nombre, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder y el dominio y la majestad, ¿verdad? Miqueas, uno de los profetas menores, también escribía y decía de esta manera, Miqueas 3:8, yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí es otro argumento, porque uno puede tener sabiduría y gracia para hablar, pero uno debe tener una autoridad espiritual para hablar también. Y eso es como decirte, Señor, dame la autoridad, dame el poder para que cuando yo esté hablando, esas palabras lleguen a la profundidad de lo que la persona necesita escuchar. Eso se llama una autoridad espiritual para declarar. Por ejemplo, cuando usted ora por los enfermos, hablamos de que, Señor, dame poder para orar por algo. Usted debe decir, Señor, dame la autoridad espiritual para poder yo ejercer en tu nombre y que esté lleno del poder para poder dar a conocer tu nombre y que seas glorificado. Todo gira alrededor en que Dios sea glorificado. Todo gira alrededor que el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo sea conocido por lo que Él es. Y de esta manera puedes amonestar, puedes inclusive aconsejar y poder decir a la gente, tú tienes esa autoridad espiritual. Y para poderlo hacer, pues, ¿qué es lo que necesitamos, Señor? Danos valor. Y aquí es otra característica, que ellos, cuando el Espíritu Santo los llena, les da valor para tener esa autoridad espiritual que hablamos hace un rato. Les da valor para poder tener gracia y platicar, no tener vergüenza, porque es el problema del no tener el valor. Dice que los discípulos, cuando recibieron la unción del Espíritu Santo, y ahí hablamos inclusive de Esteban, que tenían, recuerden que el Espíritu Santo les dio sabiduría, les dio fe, les dio la llenura del valor que estamos viendo en este momento. Poder nosotros creer que Dios te da el poder y la gracia en todo sentido. Este verso dice así, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios, ¿cómo? Con valor. ¿Cómo sabes? Si tienes la llenura del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo se quiere expresar, se quiere manifestar. Y una forma de expresarse es que no te avergüenza ser creyente. No te avergüenza hablar de lo que Dios hace en tu vida. No te avergüenza en todo sentido. Bueno, vamos a seguir rápidamente y vamos a encontrar ahorita otra llenura. Y la llenura que encuentro aquí es ser llenos de la bendición del Señor.
Esta es una de las promesas que Moisés impartió cuando él bendijo a cada una de las tribus de Israel. Pero específicamente a la tribu de Neftalí le dijo, y de Neftalí dijo, Neftalí, colmado de favores y lleno de la bendición del Señor, toma posesión del mar y del sur. Prácticamente le estaba diciendo ahorita, si tú estás lleno de la bendición de Dios, vas a poder tener el valor, vas a poder tener el poder, vas a poder tener la sabiduría, vas a tener la fe, vas a tener la gracia. ¿Para qué? Para poder tomar posesión de esa tierra prometida. A veces la tierra prometida que Dios nos da es nuestro mismo carácter. Y Él quiere decirte, yo quiero que tú seas colmado de bendiciones en lo espiritual, porque eso es lo que menciona la Escritura, así como lo dice el Salmo 145, 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y esta palabra viviente es lo mismo como aquel que dice, el justo vivirá por medio de la fe. Esa vivencia es como tener una vivir en la plenitud del Espíritu de Dios para poder caminar en fe. Entonces, solo pedirle a Dios, Señor, colma en mí. Colma es como que rebalsa en mí la bendición que yo deseo, que yo necesito. Qué lindo, ¿verdad? Poderle decir al Señor, lléname de lo que tú me tienes que dar. Bueno, y para casi por terminar, vamos a ver ahorita la penúltima del día de hoy, la llenura de inteligencia. Por supuesto, lo vimos al inicio cuando dice que el Señor equipó a aquellos que iban a ayudar a Moisés a edificar el templo, les dio sabiduría, inteligencia o conocimiento y habilidad para crear diseños. Alguien que tenía esa virtud era Salomón, y que podamos decirle, Señor, yo quiero tener la sabiduría de Salomón. ¿Para qué? Para obrar con inteligencia. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce, estaba lleno de sabiduría, nuevamente, inteligencia, casi de la mano van todos, y pericia para hacer cualquier obra de bronce. En el verso al otro vimos, la pericia podría ser como la habilidad para crear nuevos diseños. Como que el Espíritu Santo no está cambiando, Él se mantiene desde el inicio y hasta el fin. En el inicio Él decía que los iba a equipar con sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en habilidad para crear nuevos diseños. Igual aquí pasó con Salomón, 500 años después, y también va a pasar con la iglesia de estos últimos tiempos. Que tú puedas decirle, Señor, dame de tu inteligencia para que yo pueda ser lleno de ti. Y por último, para finalizar el día de hoy, vamos a ver que tenemos que tener llenura de amor. Aleluya. Dice aquí en Efesios capítulo 3, 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, yo te ruego que podamos tener plenitud en el fruto del Espíritu Santo, que nos dé amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, bondad, templanza y dominio propio, que es lo mismo. Señor, bendice a todo el que me está escuchando, y te ruego, Señor, que tú derrames sobre ellos sabiduría, inteligencia, ciencia, fe, gracia, favor, poder, y para poder, Señor, ser llenos en todas estas virtudes. Y de esta manera yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga
y sean bendecidos.